Cuando tenía 12 años, algo ocurrió en la casa de mis abuelos que marcó mi vida para siempre. Aunque han pasado años, todavía tengo pesadillas con aquella noche, y mi familia, en cada reunión, no deja de recordar lo sucedido. En el pequeño pueblo de Navidad, rodeado de leyendas y misterios, descubre que hay cosas que es mejor no desafiar, especialmente cuando tu abuelo asegura que tiene un gallo diablo. El gallo del diablo. Lo que voy a compartir con ustedes es algo que me pasó cuando tenía unos 12 años. Es una experiencia que aún me ocasiona pesadillas por las noches y que me ha hecho no volver a visitar la casa de mis abuelos. Es una historia que en mi familia se ha contado cada vez que tenemos reuniones, siempre salen más detalles de lo que recuerdo. Pero considero que es mejor que se las cuente tal como la viví yo. Mi nombre es Carlos, y juro por mis abuelos que lo que les contaré es verdad. Para ponerlos en contexto desde el inicio de esta historia, es importante hablar del entorno en el que mi familia creció, un pintoresco poblado llamado Navidad, ubicado en el estado de Jalisco. Este lugar está apartado de la civilización y todavía conserva las encantadoras tradiciones de un pueblo mágico. Las mañanas y las noches en Navidad suelen ser frescas, creando una atmósfera única en la que el aire está impregnado de un misterio rejuvenecedor. Navidad es un pueblo escasamente poblado, lo que significa que la mayoría de las personas se conocen entre sí. Las relaciones son estrechas y la comunidad se caracteriza por su cercanía y solidaridad. Este ambiente, aunque tranquilo, está cargado de leyendas locales y creencias populares que añaden un toque de misticismo a la vida cotidiana. Las tradiciones antiguas se sienten en cada rincón del pueblo, creando un escenario perfecto para relatos llenos de misterio y terror. Las reuniones familiares durante las vacaciones las hacíamos en la casa de mis abuelos. Ellos tienen una casa grande y tradicional, de esas en las que el patio se encuentra justo en el centro y las habitaciones están distribuidas alrededor. En ese patio, mi abuelo tenía numerosas jaulas repletas de gallinas, tantas que a menudo estaban apiladas unas sobre otras. Con mis primos, solíamos divertirnos molestando a las gallinas, picándolas con palos y haciéndolas enfurecer. Mi abuelo siempre nos regañaba cuando descubría nuestras travesuras. Pero un día llegó con un saco de harina y nos reveló que tenía un gallo diablo. Todos nos quedamos fascinados, alejándonos un poco para observar mientras él sacaba del costal un enorme gallo rojo. Su cresta era de un negro intenso, y sus plumas exhibían una combinación de tonos negro y rojo. Las patas del gallo eran tan oscuras como su cresta. No pude evitar preguntarle a mi abuelo por qué lo llamaba gallo diablo. Él sostuvo al ave con firmeza entre sus piernas mientras me explicaba que se trataba de un gallo de pelea que había derrotado a varios oponentes en el pasado. El dueño original había decidido deshacerse de él y mi abuelo lo adoptó con la intención de criar descendencia. Con el tiempo, supe por comentarios de otras personas que el antiguo dueño le había recomendado a mi abuelo que desistiera de esa idea. Este gallo era especial, y lo mejor sería poner fin a su vida lo más pronto posible para evitar problemas. Pero mi abuelo tenía una perspectiva diferente sobre el gallo diablo. Decidió encerrarlo en una jaula y nos advirtió seriamente que no lo molestáramos si no queríamos meternos en problemas graves. Así que, siguiendo sus palabras, nos quedamos observando cómo el gallo nos miraba fijamente. Su mirada no mostraba miedo en absoluto, al contrario, parecía desafiarnos, como si estuviera dispuesto a lastimarnos si nos acercábamos demasiado. Esa misma noche, mientras todos dormían profundamente, tuve la urgencia de ir al baño. El baño estaba ubicado en el extremo opuesto del patio, y para llegar hasta allí tenía que cruzar el patio y pasar junto a las jaulas de las gallinas. Las noches de Navidad solían ser increíblemente silenciosas. Desde la tarde, la tranquilidad se apoderaba del pueblo, y esa quietud me llenaba de un miedo inexplicable. Además, atravesar el patio tan tarde era especialmente inquietante por la sombra proyectada por el tejabán. En una ocasión, había visto a un grupo de gatos negros corriendo por allí, lo que me había asustado profundamente. Pero lo que experimenté esa noche fue algo que jamás habría imaginado. Pasé junto a las jaulas, y mis ojos nunca abandonaron la sombra del tejado, sumido en un estado de alerta constante. Fue entonces cuando escuché una voz, desconocida y escalofriante, que me dijo: «Hey, niño, voltea».
Mi corazón dio un salto, no esperaba que alguien me hablara. Al girar, solo vi las jaulas en la penumbra. Traté de enfocar mi mirada para descubrir quién o qué me estaba hablando, pero la voz volvió a resonar, esta vez más cerca, como si estuviera justo a mis pies. Mis ojos aún no se habían acostumbrado completamente a la oscuridad, así que tardé unos segundos en ubicar la fuente de la voz. Entonces, volvió a hablarme, y esta vez fue aún más aterrador: voltea, mocoso. La voz, llena de amenaza, sonaba ahora como si estuviera susurrándome directamente al oído. Finalmente, mi mirada, adaptada a la penumbra, se posó en una jaula que antes no había notado, sumida en la oscuridad. Al observarla detenidamente, un pequeño ojo rojo brilló en la negrura. Era el gallo diablo. La idea de que un animal me estuviera hablando me llenó de un miedo indescriptible. Me invitó a acercarme, pero yo no tenía la más mínima intención de hacerlo. Dejé al gallo allí, hablando solo, mientras corría a toda velocidad hacia la habitación donde estaban mis padres. El terror que sentía me impulsaba como nunca antes. Cuando llegué a la habitación, mis padres estaban profundamente dormidos y no notaron mi presencia. Decidí no despertarlos, sabía que me regañarían y me dirían que todo era producto de mi imaginación, como ya había pasado antes. Por ejemplo, cuando confundí una simple sombra en el tejado con algo sobrenatural. Así que me quedé un rato mirando por la ventana que daba al patio, esperando que algo sucediera para tener un motivo real de alarma. Sin embargo, durante varios minutos, todo permaneció a oscuras y en completo silencio. De repente, sentí una intensa necesidad de ir al baño otra vez. El susto anterior había borrado mi urgencia, pero ahora no podía ignorarla. Me acerqué a mis padres y les pedí que me acompañaran, pero no obtuve respuesta. La noche anterior habían estado bebiendo entre hermanos, y las copas de más los habían relajado demasiado. Reuniendo todo el valor que pude, salí corriendo de la habitación, atravesé el patio y pasé junto a las jaulas. Fue entonces cuando escuché una risa. No quise mirar atrás, mi corazón latía tan fuerte que sentí que, si me detenía a ver al gallo diablo, no sobreviviría para contarlo. Crucé el patio con los nervios de punta, llegué al baño y finalmente alivié mis necesidades. Decidí no regresar a mi habitación. Opté por entrar en otra donde estaban mis primos y dormir allí. Cualquier cosa era mejor que pasar nuevamente junto a ese monstruo enjaulado. La idea de enfrentar al gallo diablo me aterraba demasiado para siquiera considerar acercarme a él. A la mañana siguiente, mis primos me despertaron, preguntándome qué hacía allí. Al principio, no quise asustarlos, pero su insistencia fue tanta que terminé contándoles lo que me había pasado la noche anterior. En cuestión de minutos, todos fuimos a inspeccionar la jaula del gallo diablo. Allí estaba, acurrucado, pero con la mirada fija en nosotros. O al menos, eso creí, porque pronto me di cuenta de que no dejaba de mirarme a mí, incluso cuando intentaba esconderme detrás de mis primos. El gallo movía la cabeza, como si me buscara con su mirada penetrante. Esta situación nos desconcertó a todos, pero uno de mis tíos, que estaba presente, mencionó que era común que los animales actuaran de esa manera y que probablemente todo había sido producto de mi imaginación, influida por la oscuridad de la noche. Después del desayuno, a mi abuelo se le ocurrió sacar al gallo de la jaula para que estirara las piernas. Lo amarró firmemente de una pata y lo dejó sujeto cerca de las otras jaulas. Yo no quería acercarme ni un poco, el terror seguía recorriendo mis huesos, y no podía dejar de temblar. Les pedí a mis primos que saliéramos a jugar al kiosco del pueblo. No podía soportar estar cerca de ese animal. Mientras salíamos, no pude evitar notar cómo el gallo diablo, inquieto, no dejaba de mirarme. Su obsesión conmigo parecía evidente, pero hice todo lo posible por ignorarlo, intentando alejar de mi mente la presencia de ese monstruo emplumado. Cuando regresamos, ya había olvidado por completo la situación. Estábamos a un lado de las jaulas, rebotando el balón de fútbol, cuando, de repente, esa ave emplumada se abalanzó contra mí, haciéndome caer al suelo. Inmediatamente, mi tío, que nos acompañaba, sostuvo al gallo, pero este animal parecía poseer una fuerza sobrenatural, ni el peso completo de mi tío podía mantenerlo tranquilo.
Fue necesario que mi padre y mi abuelo intervinieran para detenerlo, y aún así, les costó bastante trabajo controlarlo. Los ojos del gallo nunca se apartaron de mí, en todo momento, su mirada penetrante estaba inyectada de maldad. No cabía duda, había un demonio dentro de ese gallo, y sin lugar a dudas, quería algo de mí. La noticia sobre el gallo diablo corrió rápidamente por el pueblo, desatando una ola de especulaciones y miedo. Algunos lugareños afirmaban que mi abuelo había liberado un demonio, mientras que otros aseguraban que el animal estaba poseído por fuerzas oscuras. Las leyendas de nahuales siempre rondaban en Navidad, pero esta vez, la presencia del gallo diablo avivó los temores más antiguos de la gente. En medio de estos rumores, surgió el misterioso caso de don Maciel, un hombre mayor que había desaparecido de forma inexplicable. Siempre se había dicho que don Maciel poseía habilidades sobrenaturales, se rumoreaba que era un nahual antiguo capaz de transformarse en distintos animales durante la noche. Algunos decían que cazaba como un lobo negro y enorme, mientras que otros afirmaban que solía convertirse en un imponente gallo negro con plumas rojas, divirtiéndose al pisar gallinas en los corrales. Aunque mi abuelo aseguraba que estas historias eran puras fantasías, la desaparición de don Maciel añadió un toque siniestro a la situación. Según él, don Maciel tenía fama de loco, pero este rumor sobre su transformación era la mayor locura que se había contado sobre él. Ante estas incertidumbres, mi abuela sugirió medidas para evitar un problema mayor. Propuso amarrar al gallo de ambas patas y encerrarlo en una jaula más resistente. Mi abuela, siempre serena y atenta a nuestras preocupaciones, se convirtió en mi mayor apoyo, entendía mis miedos y constantemente me tranquilizaba diciéndome que todo estaría bien. Sin embargo, mi abuelo, escéptico ante las historias de nahuales y demonios, minimizaba la situación y consideraba que no había nada de qué preocuparse. La noche de luna llena descendió sobre el pueblo, cargada de tensión. Convencida de que don Maciel era un nahual, mi abuela envió a mi abuelo a cuidar los corrales. Lo armó con un banco y su pistola, por precaución, según dijo. Mi abuelo se sentó frente a los corrales, vigilando con calma. Mientras tanto, mis primos y yo nos refugiamos en una habitación cercana, tratando de distraernos con historias de terror y juegos de cartas. Al principio, todo parecía tranquilo. De vez en cuando, echaba un vistazo para asegurarme de que mi abuelo siguiera despierto. Pero, pasada la medianoche, el cansancio lo venció y se quedó profundamente dormido. Uno a uno, mis primos cayeron también en un sueño profundo, pero yo intenté mantenerme despierto. Aunque cabeceaba de vez en cuando, luchaba contra el sueño para seguir observando a mi abuelo. Sin embargo, el frío nocturno comenzó a invadir la habitación y eventualmente me terminó arrullando. Fue entonces cuando un fuerte quejido me despertó de golpe. Me acerqué a la puerta de la habitación y miré alrededor, pero no noté nada fuera de lo común. De pronto, el sonido se volvió a escuchar. Miré hacia mi abuelo, que seguía durmiendo plácidamente, y luego dirigí mi atención hacia la jaula del gallo diablo. Lo que vi me dejó petrificado. La jaula, que antes estaba quieta, ahora vibraba intensamente. Con una mirada fija, noté que el gallo diablo había crecido de forma descomunal, la jaula ya le quedaba chica. Sentí como el terror me paralizaba. No podía moverme, ni siquiera apartar la vista de esa aterradora transformación. De repente, el gallo comenzó a retorcerse y contorsionarse de manera inhumana, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. La jaula temblaba violentamente, lo que ocasionó que las demás gallinas despertaran, alterando también el sueño de mi abuelo. Él se levantó tan rápido como pudo y, sin poder creer lo que estaba viendo, tomó la jaula del gallo y la arrojó hacia la entrada de la casa. Por el tamaño que había alcanzado el gallo y lo rápido que seguía creciendo, la jaula, hecha de madera, terminó destrozándose en varios pedazos. Cerré la puerta de la habitación lo más rápido que pude, temblando de miedo. Sabía que ese gallo me quería hacer daño. Desde adentro, escuché como mi abuelo gritaba, ordenándole al gallo que se fuera lejos y que no volviera a molestarnos jamás. Con el corazón en un puño, abrí un poco la puerta para ver lo que ocurría. Lo que vi me dejó helado, mi abuelo apuntaba su pistola hacia un anciano desnudo que estaba de pie frente a la puerta de la casa.
con voz firme y desafiante, mi abuelo le advirtió. «Vete, Maciel». El anciano no se movió al principio. Permaneció en silencio, observando a su alrededor, como si evaluara la situación. Mi abuelo repitió la advertencia, esta vez en un tono más agresivo. «Te dije que te largaras». Finalmente, el anciano se dio media vuelta, abrió la puerta principal y se marchó sin decir una palabra. Yo no me atreví a salir de la habitación por un buen rato. Desde la rendija de la puerta vi cómo mis padres y algunos tíos salían de sus habitaciones, alarmados por el alboroto. Mi abuelo estaba visiblemente afectado, el susto aún se reflejaba en su rostro. Nadie dijo nada durante varios minutos. El silencio en la sala era pesado, cada quien intentando procesar lo que acababa de suceder. Desde esa noche, mi abuelo comenzó a creer en las leyendas de nahuales. Al día siguiente, ya bajo la luz del sol, todos, mis abuelos, mis tíos y mis padres, decidieron ir a la casa de don Maciel para confrontarlo. Sin embargo, lo único que encontraron fue la puerta abierta y el interior de la casa completamente revuelto, como si alguien hubiera saqueado el lugar. No había rastro de don Maciel. Se decía en el pueblo que algunos lo habían visto partir a primera hora de la madrugada, cargando una enorme mochila. Nadie lo vio hablar con alguien ni mirar hacia atrás. Hasta donde sé, nunca más volvió a aparecer por Navidad. Por mi parte, hace años que no visito la casa de mis abuelos en el poblado. No es que no me guste estar allá, sino que, en el fondo, sigo sintiendo un miedo profundo que nunca se ha ido del todo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal de Luco.